Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 11º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 4, versículos 26 al 34. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos nuestro camino de la mano de Jesús en lo que conocemos como su vida pública. Recordemos que el tiempo ordinario no centra su atención en algún misterio particular de la vida del Señor, sino sobre todo en su predicación, en su enseñanza, en su caminar en aquellos caminos polvorientos de Galilea, anunciando el reino de Dios. Y hoy le toca el turno a las parábolas, un medio privilegiado a través del cual Jesús anunciaba el Evangelio, predicaba su mensaje. Un medio a través del cual Jesús expresaba los misterios más profundos del reino a través de comparaciones sencillas que toda la gente entendía y conocía. Y así, hoy nos dice el Evangelio que Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Es una parábola agrícola, así se le conoce a ese tipo de parábolas. Parábolas que se refieren al mundo agrícola, al mundo de los campesinos, algo muy conocido y habitual en el tiempo de Jesús. Todo el mundo entendía las palabras del Señor. Jesús está hablando de un misterio difícil de comprender, un misterio enorme, un misterio que no se puede explicar simplemente con palabras, y por eso Jesús acude a las comparaciones. El misterio del reino de Dios, Jesús dice, se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Es la fuerza que contiene el reino de Dios, una fuerza incontenible que no depende ciertamente de la acción del hombre, porque es fundamentalmente obra de Dios. El reino de Dios es obra de Dios. Parece que no es necesario decirlo, pero hay que subrayarlo. El reino de Dios es ante todo obra de Dios. Él lo lleva a cabo. Nosotros somos colaboradores en la construcción del reino. Si aceptamos la invitación que nos hace el Señor a sumarnos a esta causa, pero en realidad de nosotros no depende la vitalidad, el dinamismo del reino, depende de Dios. Y por eso Jesús dice que es como la semilla que cuando es sembrada pasan las noches y los días y sin que el que la sembró sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y así es el reino de Dios. No depende pues tanto de la acción del hombre. Dios ha querido necesitar de nosotros y ha querido invitarnos a construir su reino, pero no depende tanto de nosotros cuanto de Dios, porque es obra divina, porque es obra de Dios, porque contiene una fuerza vital y un dinamismo que no
depende de la acción del hombre, sino que es ante todo obra de Dios. El reino de Dios está construyéndose en el mundo y por eso se va a construir con nosotros, sin nosotros e incluso a pesar de nosotros. De nosotros depende qué queremos ser, colaboradores en la construcción del reino, opositores de la construcción del reino o simplemente apáticos espectadores. ¿Qué queremos ser? El reino de Dios está avanzando, el reino de Dios se está estableciendo, a veces imperceptiblemente, a veces no lo vemos, pero de nosotros depende si somos colaboradores activos en la construcción del reino o si somos simplemente espectadores pasivos o si somos incluso opositores, porque hay quienes se oponen a la construcción del reino. Luego Jesús contó otra parábola. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué otra parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Eso se conoce como una parábola de contraste entre lo que se dice al principio y lo que se dice al final. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. No sé si alguno de ustedes conozca la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es tan pequeña que cabe en la punta de un dedo. Es como un puntito negro que apenas aparece imperceptible a la vista humana. Es tan pequeña, por eso dice el Señor, es como una semilla de mostaza. Cuando comienza, el reino de Dios es así, imperceptible. Cuando se siembra la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Como decíamos, por la fuerza y la vitalidad que contiene el reino. Un misterio que Dios está llevando a cabo. Se convierte en el mayor de los arbustos, casi como un árbol, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Entonces el reino se convierte en casa para todos. Se convierte entonces en un lugar en el que pueden habitar todas las aves. Y es una expresión para decir, el reino de Dios es para todos, pero no todos participan de él porque no todos quieren entrar en él. De nosotros depende. ¿Queremos entrar en el reino de Dios? ¿Queremos entrar en la dinámica del reino de Dios? ¿Queremos ser parte del reino de Dios? Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo explicando su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Parecería que las parábolas son una especie de recurso con el que Jesús quiere dejar oscuro su mensaje. Al contrario, las parábolas eran un medio para explicar su mensaje, para que fuera más asequible a todos, para que todos lo comprendieran. Las parábolas eran un recurso pedagógico y didáctico de parte de Jesús, que siempre fue un gran maestro, con el cual quería explicar realidades muy complejas, pero con palabras sencillas, y por eso acudía a las comparaciones de sobra conocidas por la gente que le escuchaba. Por eso, qué importante es dejarnos interpelar por el mensaje de Jesús. Un mensaje que es sencillo y complejo a la vez. Sencillo para quien se abre a la novedad del reino. Sencillo para quien se abre a las mociones del Espíritu Santo. Complejo para quien no se abre, para quien se cierra a la revelación que Jesús está haciendo de los misterios del reino. Por eso, dejémonos interpelar por las parábolas del Señor. Sintámonos parte de ellas. Un profesor que yo tuve en Roma decía, cuando escuchemos una parábola, sintámonos destinatarios de la parábola, porque si no, entonces la parábola no ha cumplido su cometido. Cada vez que escuchamos una parábola, pensemos en qué lugar de la parábola estoy. ¿Quién soy yo cuando la parábola es proclamada? ¿Qué mensaje me está dejando? ¿Qué parte tengo que tomar para ser activo, colaborador en la construcción del reino de Dios? Tenemos que ser así, siempre activos colaboradores en la construcción del reino de Dios. Que el Señor nos ayude pues a interiorizar este mensaje y nos ayude a dar fruto como Él espera de nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.